Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos traes a disfrutar de tu palabra. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes para el entendimiento de cada texto bíblico que estudiamos el día de hoy y quede en nuestros corazones y en nuestros pensamientos para poder dar testimonio y que nuestra fe sea más firme. Te agradecemos, Padre, de todo ello y en el nombre precioso de Jesucristo te lo rogamos y te agradecemos. Amén. Vamos a estudiar varios textos acerca de la importancia y de la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ello te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, a partir del versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El mismo pasaje, pero en Mateo y según Marcos, podemos observar lo siguiente. Dice la Escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora veamos lo que dice Marcos del mismo pasaje, pero en el capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces, aquí en este pasaje se están preguntando quién va a quitar la piedra para poder entrar. En Mateo dice que cuando ellas se dirigieron al sepulcro, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor bajó del cielo y quitó la piedra. En Juan habíamos leído que el primer día de la semana María Magdalena había ido, siendo aún muy oscuro, y cuando llegó al sepulcro vio quitada la piedra. Hay personas que cuando ven pasajes de este tipo se quedan con la idea de que la Biblia se contradice. Cuando nosotros encontramos una contradicción aparentemente en la Biblia, lo que está pasando no es que la Biblia tenga una contradicción. Lo que pasa es de que no estamos leyendo adecuadamente el pasaje, que la Biblia en ninguno de sus pasajes tiene contradicciones, y vamos a demostrarlo en este momento. ¿Por qué Juan no menciona que vinieron otras mujeres? En la vida cotidiana muchas veces no hablamos acerca de otras personas que acompañen a alguien, porque lo que se quiere enfatizar es a la persona de la cual se está hablando. Entonces aquí en este caso a Juan no le interesa hablar de las demás mujeres que acompañaban a María Magdalena, porque aquí en Marcos se dice que María Magdalena había sido acompañada de María, la madre de Jacob, y de Salomé. Y en el Evangelio de Mateo dice que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Mateo quiso enfatizar acerca de las dos Marías. Entonces, y vamos a ver que no hay contradicción. Mateo, versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Esta parte, estos 3 versículos que acabo de leer, acontecieron antes de que ellas llegaran al sepulcro. Por eso no les tocó ver esa parte. Entonces dice Marcos: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces aquí quedan acomodados los textos y vemos que no hay contradicción. Ellas van al sepulcro, se van preguntando quién va a retirar la piedra, pero cuando llegan, este hecho de que un ángel del cielo bajó y quitó la piedra ya había acontecido. Pero regresando a Mateo 28, dice el versículo 5: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Veamos lo que dice Marcos 16 del 5 al 8. Y cuando entraron en el sepulcro,
vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Entonces no se trata del mismo ángel que estaba a la entrada sentado, se trata de dos ángeles. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotras a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Regresando al pasaje de Juan en el capítulo 20, dice aquí, refiriéndose a María Magdalena: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo. ¿Por qué corrió y fue a Simón? Entonces aquí vemos la razón de por qué Juan se enfoca exclusivamente en María Magdalena. Porque en Marcos 16, en el versículo 7, les dijo el ángel: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotras a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Entonces, ellas tenían que haber dado ese mensaje a los discípulos, pero la que fue a avisarles fue María Magdalena. Entonces esa es la razón por la cual Juan se enfoca en ella. Entonces vuelvo a leer el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué es lo que observamos en este versículo? Una incredulidad de parte de María Magdalena, porque regresando a Marcos 16, el ángel les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Entonces por eso les dice el ángel que vayan y le digan a los discípulos. Ellos le están confirmando a estas mujeres que el Señor Jesucristo había resucitado y tenían que avisarles que esto había acontecido, pero María Magdalena no creyó o no puso atención a las palabras que le habían dicho de que el Señor Jesucristo había resucitado, sino que en lugar de decirles lo que el ángel les había confirmado de que el Señor había resucitado, fue y les dijo que se habían llevado el cuerpo del Señor. Entonces termina diciendo el versículo 2: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces ella está suponiendo que el Señor sigue muerto. Y dice el versículo 3 de Juan 20: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? Aquí en estos versículos, entre el versículo 5 y el versículo 7, se habla de unos lienzos y de un sudario. Muchos piensan que a él lo envolvieron con vendas, porque hay varias traducciones al español que lo traducen así, que encontraron las vendas con que había sido envuelto el Señor. Y cuando escuchamos esas palabras, se viene a la mente de uno que él fue envuelto o enrollado con vendas, así como vemos en las películas a las momias egipcias, que eran enrollados con una gran cantidad de vendas, y esa es la idea que se tiene. Pero no se trata de eso, tampoco de un sudario. Si consultamos
un comentario bíblico que tengo aquí a la mano, dice lo siguiente: el cuerpo debería ser preparado para la sepultura. Antiguamente el difunto era amortajado con sus vestiduras habituales. En la época romana, una vez que el cadáver había sido lavado, era ungido, así como dice el Evangelio. Se los vestía de lino, intercalando las especies mirra y aloes en los pliegues. Finalmente, se vendaban los miembros del cuerpo y se cubría el rostro con un sudario. Ahora, lo que está dando a entender aquí es que una vez que era lavado el cuerpo del difunto y era ungido con esas especias y esos ungüentos, era vestido con sus ropas y tanto los brazos como las extremidades inferiores eran envueltos con vendas. Entonces, no todo el cuerpo era vestido con esas vendas. Ahora, cuando se habla aquí en el pasaje de lienzos, se está hablando de una prenda llamada talit. Y esa prenda es hecha de lino fino. Y para tener la idea de esa prenda, es un lienzo que se ponen los judíos para cubrir la cabeza. Normalmente esa vestimenta la usan para orar. Entonces, cuando ellos tienen su tiempo de oración, cada día ellos se cubren la cabeza con esa prenda. Entonces, no es un sudario, no es una servilleta, porque en algunas versiones también lo traducen como servilleta, como paño o pañuelo. Pero además hay otra característica que tiene esa tela, como tiene que ver con actos en los cuales se dedica un tiempo de oración, y en ellos, a través de ese talit, se recuerdan por parte de los judíos los mandamientos que Dios le dejó al pueblo judío. Y eso lo podemos ver en el libro de Números, en el capítulo 15, que no vamos a estudiar en este momento. Ese talit recibe un trato muy especial por parte del judío que la utiliza, porque en el momento en que se termina ese tiempo en el cual la utilizó, se dobla de una manera cuidadosa y se pone en el lugar que le corresponde. Ahora vamos a leer los versículos a donde hablan de estos lienzos. Y dice la palabra a partir del versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario, o sea el talit, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces aquí está mal traducida la palabra, y aunque muchas versiones así lo traducen, enrollado, pero no es enrollado. El talit no estaba enrollado, estaba doblado cuidadosamente, de una manera muy especial y con un trato delicado. Entonces había sido colocado cuidadosamente, separado de las demás vestiduras con las cuales había sido envuelto el cuerpo. Entonces ese talit había sido cuidadosamente doblado y separado de las vestiduras que habían sido utilizadas para la sepultura del Señor. Ahora, ¿por qué esto es tan especial que nos enfoquemos en ello? Porque enseguida dice a partir del versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué con el solo hecho de ver esos lienzos, de ver el talit colocados de esa manera, ¿por qué ellos creyeron? Dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora fíjense, si observamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, a partir del versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, de la Pascua, el día que había sido crucificado el Señor Jesucristo, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error
peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Dice a partir del versículo 11, el capítulo 28 de Mateo: mientras ellas, o sea, las mujeres que habían ido a ver el sepulcro, iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y dice el versículo 14: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué los sacerdotes y los ancianos les ofrecieron mucho dinero a los soldados romanos? Porque los soldados romanos, cuando recibían una instrucción, si no la cumplían, entonces eran pasados a espada, es decir, tenían que pagar con sus vidas. Y en este caso, por no haber podido guardar el sepulcro para que no fuera retirada la piedra, entonces ellos iban a ser muertos. Pero entonces tenían dos opciones ellos: una, huir para que no los mataran, y la otra opción pues era entregarse, y tenían que pagar con sus vidas. Y por eso los ancianos y los principales sacerdotes les dijeron que ellos iban a hablar con el gobernador para que no les quitaran la vida. Por eso termina diciendo el versículo 14: y os pondremos a salvo. Entonces, por su parte, tanto los principales sacerdotes judíos como los romanos, ellos iban a argumentar que el cuerpo del Señor Jesucristo había sido robado, había sido sacado del sepulcro para que se divulgara de que Él había resucitado. Y entonces, pues, ellos querían hacer aparecer a los discípulos como unos mentirosos de algo que según ellos no había acontecido. Pero si regresamos al capítulo 20 de Juan, cuando vemos que los dos discípulos que fueron al sepulcro, esto es Pedro y Juan, ven los lienzos y ven el talid separados, y ellos, dice la palabra, creyeron. ¿Por qué es importante y por qué ellos creyeron? Bueno, primero, porque si los soldados romanos hubieran sacado el cuerpo, ellos no hubieran tenido el cuidado de tomar ese talid y doblarlo cuidadosamente a la manera en que era habitual para un judío que lo utilizaba. Entonces, para ellos era obvio que los romanos no habían sacado el cuerpo. Ahora, la otra postura sería que los propios discípulos, no hablando de los apóstoles que habían ido, porque pues, ellos obviamente no fueron, o otros judíos hubieran entrado a robar el cuerpo. Eso no era posible, porque para un judío era quedar impuro si llegaba a tocar un cadáver. Entonces, ningún judío se iba a atrever a hacer algo tan deshonroso para el propio judío que lo hiciera y para la familia a la cual perteneciera ese judío. Entonces, era obvio para ellos que ningún judío se había atrevido a hacer eso. Ahora, ¿por qué dice la Escritura que creyeron? Porque entonces lo primero que llegó a la mente después de haber visto cómo estaba doblado el talid era que el único judío que dentro del sepulcro pudo haber hecho eso, obviamente para ellos había sido el Señor Jesucristo. Y esto les daba el indicio de que verdaderamente Él había resucitado. Entonces, esto era muy, muy importante para ellos y comprobaba el hecho de que el Señor Jesucristo no se había quedado en la tumba, ni su cuerpo había sido sacado del sepulcro. Esto que está descrito
en estos pasajes, si observáramos el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, este es en griego, si entendemos la forma en que fue escrito, observaríamos que se está dando un testimonio, dando fe de ello. Me explico. Es como si un notario escribiera: yo, licenciado fulano de tal, doy fe o doy testimonio de lo siguiente. Entonces, cuando de esa manera se expresa un notario, está dando fe pública, está dando testimonio de que ese hecho, ese escrito o ese acontecimiento así ha sido cierto, y por ello da testimonio de esa manera. Entonces, los escritores bíblicos en estos pasajes están dando un testimonio de veracidad de esos acontecimientos, y enseguida vamos a ver por qué. Para ello vayamos al mismo Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el mismo día que había resucitado el Señor Jesucristo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y observamos entonces en este versículo 19 que ellos tenían cerradas las puertas, dice aquí, por miedo a los judíos. ¿A qué se refiere esto? Que pensando que ellos se habían llevado el cuerpo del Señor Jesucristo para decir que había resucitado, pues era obvio que iban a tener cerradas las puertas, porque seguramente los iban a ir a apedrear para quitarles la vida. Entonces, por ese miedo, ellos tenían cerradas las puertas. Pero para el Señor Jesucristo no fue problema eso. Entonces, Él atravesó las puertas, Él atravesó los muros. Y si recordamos el pasaje a donde se habla de que la piedra es retirada, no para que saliera el Señor Jesucristo, porque cuando el ángel retira la piedra del sepulcro, el Señor Jesucristo ya no se encontraba ahí. No le había dicho el ángel a las mujeres que en ese momento en que fue retirada la piedra, Él se había salido, sino que Él ya no estaba. Entonces, eso significa que el Señor Jesucristo también había atravesado la roca del sepulcro para salir. Dice el versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y dice el versículo 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice el versículo 26: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En ese momento, Tomás estaba reconociendo la deidad del Señor Jesucristo. Estaba reconociéndolo, que Él es Dios. ¿Por qué? ¿Quién podría vivir sin sangrar con heridas de ese tamaño? Si apenas habían transcurrido 3 días, era obvio que ninguna persona iba a cicatrizar ese tipo de heridas, y mucho menos iba a estar vivo. Entonces, imagínense el tamaño del puño de un hombre que pudiera entrar en el costado del Señor Jesucristo. ¿De qué tamaño era la herida que le había hecho el soldado romano para que le pudiera haber dicho a Tomás: mete tu puño, mete tu mano en mi costado? Era obvio que ninguna persona humana podría estar mostrando esto. Entonces, ¿de quién se trataba? Pues solamente de Dios. ¿De quién se trataba? Pues solamente de alguien que
que tuviera naturaleza divina. Y por eso en este versículo que describe que Tomás reconoce la deidad del Señor Jesucristo. Dice el versículo 29, Jesús le dijo: «¿Porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Y a mí en lo personal me gusta cómo traduce este versículo la versión Palabra de Dios para Todos. Porque dice: «Tú creíste porque me viste, afortunados los que creen sin haber visto». Y entonces podemos entender que ese versículo se refiere a todos los que hemos creído desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días y los que seguirán creyendo posteriormente a nosotros. Entonces somos doblemente gozosos por creer en lo que está descrito aquí en la Escritura y que habla de nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces de que el Señor Jesucristo haya resucitado? Que Él venció la muerte. Él pagó por nuestros pecados y la muerte no lo pudo retener. Entonces, quiere decir que Él pagó por nuestros pecados. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del versículo 1. «Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano». Entonces, algo que debe caracterizar al cristiano es que nada lo va a mover acerca de la creencia que está aquí en la Escritura. Entonces, si uno creyó en el Evangelio, lo que está descrito es lo que vamos a seguir creyendo. Pero, como hemos visto, Dios no solamente nos pide que creamos con una fe ciega, sino que nos da evidencia de que esto sucedió así y de que no está ocultando las cosas como fueron, para que nosotros comprobemos que lo que Él nos está diciendo en la palabra, así sucedió y hay testimonio de ello. Y enseguida vemos lo que dice el versículo 3. «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras». O sea, lo que estaba escrito en las profecías bíblicas se cumplió. Dice el versículo 4, «y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Ahora, el Señor Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos que esto iba a ser así. Y lo podemos verificar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, en los versículos 17 al 19. Dice la palabra: «Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, o sea, a los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitaré». Entonces, el Señor Jesucristo estaba profetizando, además de algo que ya estaba escrito, que estaba profetizado lo que le iba a acontecer al Mesías, según el libro de Isaías, 700 años antes de la llegada del Señor Jesucristo aquí a ejercer su ministerio. Entonces, esa es una evidencia de que lo que estaba profetizado en la Escritura se cumplió en la persona de Jesucristo, porque así estaba escrito. Entonces, lo que Dios dice en su palabra, Él lo cumple. Así ha acontecido con cada una de las profecías que están descritas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento antes de nuestro tiempo, y que ya fueron cumplidas, algunas en forma total y algunas otras parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque hay profecías que son de doble cumplimiento.
unas en un tiempo y la otra parte se cumple en un tiempo futuro a nosotros, pero se va a cumplir. ¿Qué podemos decir acerca de una profecía que va a tener cumplimiento y que probablemente nos pudiera tocar a nosotros? Dice la palabra, antes de que entremos en ese tema, el versículo 6 de 1 de Corintios 15. Después apareció el Señor Jesucristo a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿A qué se refiere? Que cuando se escribió esta parte del Nuevo Testamento, a donde está descrito este pasaje, en ese tiempo aún seguían vivos muchos de esos 500 a los cuales se les había aparecido el Señor Jesucristo. Y dice después el versículo 7, después apareció a Jacobo. Jacobo era uno de sus hermanos del Señor Jesucristo. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, al apóstol Pablo. Y dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Entonces, esta es la principal importancia para nosotros. El hecho de que el Señor Jesucristo resucitó es que Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, si a Él no lo pudo retener la muerte, a nosotros tampoco nos va a retener, y por eso vamos a ser resucitados por el Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a ver enseguida. Dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, la importancia de haber resucitado el Señor Jesucristo es que si no lo hubiera hecho, entonces nosotros no tendríamos perdón de nuestros pecados como predicamos, como dice la Escritura, porque no habría evidencia de que el Señor Jesucristo hubiera vencido a la muerte, pero esto no es así. Nosotros sabemos y creemos que Él resucitó, porque además de lo que está escrito en su palabra, también hay evidencia testimonial de historiadores que se puede consultar y que dan testimonio de ese tiempo y que dan testimonio de lo que la Escritura dice acerca de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, hay evidencia testimonial, hay evidencia histórica, hay evidencia documental, hay evidencia arqueológica y hay evidencia lingüística, porque se pueden consultar textos que se acercan a ese tiempo. Aclara el apóstol Pablo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y cuando aquí observamos la palabra durmieron, la traducción es murieron, pero cuando se hace referencia a los creyentes, Dios quiso que se utilizara esa palabra, dormir, pero no en el sentido a como lo interpretan los testigos de Jehová, de que quien muere queda inconsciente y nada sabe, nada piensa, nada habla. No está viva una persona, es lo que ellos creen, pero no habla en ese sentido la Escritura. Entonces, ese dormir se refiere al cuerpo, porque el alma inmediatamente de un creyente cuando muere, inmediatamente es llevado a la presencia de Dios. Ahora dice el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Imagínense a una persona que ha perdido alguna extremidad, ya sea por algún accidente o porque se la tuvieron que amputar, o a una persona que perdió la vista, a una persona invidente, o a una persona anciana, o a una persona inválida. Entonces, en ese sentido es la pregunta. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Versículo 50.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 50? Si observamos lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos, en ese versículo 50, les digo esto, hermanos, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Entonces, más que referirse a que un cuerpo humano se pudre, se refiere a que el cuerpo, tal y como lo conocemos, tal y como lo tenemos en nuestras vidas, contiene la naturaleza pecaminosa. Dios no va a dejarnos con el cuerpo que tenemos, nos va a dar cuerpos nuevos, nos va a dar cuerpos transformados. Dice el versículo 51, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces recordamos aquí la palabra dormir. Diría el versículo, He aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, nuestra existencia va a ser con una vida eterna tal y como nos prometió el Señor Jesucristo. Entonces, nuestros cuerpos van a ser tales que no tengamos ningún tipo de padecimiento y mucho menos que envejezcamos. No vamos a padecer enfermedades, no vamos a padecer dolencias, no vamos a padecer vejez, no vamos a padecer deformaciones físicas, sino que Dios nos va a dar unos cuerpos perfectos. Y además, si alguno de nosotros tiene alguna afección, ya no la va a tener. Si alguno tuviera la falta de alguna extremidad, si alguno tuviera falta de la vista, si alguno tuviera falta de algún otro sentido como el oído o el habla, pues eso ya no va a ser. Vamos a tener una vida que aquí no la podemos experimentar. Y esa vida la estaremos gozando por la eternidad. Dice el versículo 54, Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si Dios ha hablado a tu vida a través de los textos que hemos estudiado el día de hoy y no le has entregado tu vida a Cristo para poder participar en esa redención, yo te invito a que hagas hoy decisión para que seas receptor de esas bendiciones que tiene preparado Dios para cada uno de sus hijos. Porque dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios, aparte de perdonar tus pecados y de darte la vida eterna, también te hace parte de su familia, te hace parte de sus hijos.
Y como dice el propio Evangelio de Juan, en el capítulo 14, a partir del versículo 1, dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y algunos interpretan en este versículo que a cada uno de los creyentes Dios les va a dar una morada, una casa, para que cada uno disfrute el tener una propiedad allá. Pero no se trata de esto. Está diciendo en la casa, o sea, dentro de la casa de su Padre. O sea, los que estaremos en la presencia de Dios vamos a estar viviendo en la casa que habita Dios Padre. Dice en la casa de mi Padre, no dice junto a la casa de mi Padre o cercano a la casa de mi Padre, no, dice dentro, dice en la casa de mi Padre. Entonces va a tenernos lugar para morar con Él. Dice el versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Entonces, cuando dice que nos va a tomar a sí mismo, habla de este pasaje que está en 1 Corintios 15, a partir del versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, aquí en estos versículos se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, que podemos ver en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, a partir del versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, sigue hablando el apóstol Pablo, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esa es una promesa, esa es una profecía que, así como han tenido cumplimientos las profecías anteriores a esta y que ya se cumplieron, así nosotros podemos aseverar que Dios cumple su palabra y que esta promesa, esta profecía va a tener cumplimiento. Y muchos de los que actualmente vivimos tenemos la esperanza y podemos percibir los tiempos, lo que está viviendo el mundo, que muy probablemente nos toque vivir a nosotros esa experiencia, el cumplimiento de esa profecía. Y en el caso de que algunos de los que predicamos esta palabra nos tocara morir, pues de todas maneras lo vamos a experimentar, porque aquí habla de las dos situaciones. Si alguien que cree en la palabra de Dios ya hubiese muerto, pues va a ser resucitado. Y si alguien que cree en la palabra de Dios no hubiese muerto, pues va a participar de ese evento, de ese arrebatamiento. Entonces, sea que esté muerto uno o sea que no lo esté, ambas partes, ambos creyentes, nos va a tocar vivir esa experiencia. Entonces, yo te invito a que
a que estudies la palabra de Dios y compruebes y veas. Decía yo hace un momento que Dios no pide que le creamos ciegamente, sino que nos da evidencia y nos da oportunidad de verificar a través de los hechos históricos, a través de la evidencia que se puede tener acerca de los eventos descritos en la palabra, y que podamos verificar que lo que ha dicho Dios se ha venido cumpliendo, y esta no va a ser la excepción. Entonces, si como dije hace un momento, Dios hoy ha hablado a tu vida y aún no le has entregado tu vida a Cristo, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile esto al Señor. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado de tu palabra y entiendo que el Señor Jesucristo vino a pagar por mis pecados en la cruz del Calvario. Señor, yo me reconozco pecador y sé que mis pecados me condenan a un castigo eterno, y yo no quiero ir ahí, Señor, porque ahora sé que el Señor Jesucristo vino para pagar por mis pecados y Él venció, Él cumplió su palabra, Él ya lo hizo. Yo lo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Sé que Él, a pesar de haber padecido y ser muerto en la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día, y ahora Él está presentando delante de Dios su Padre las pruebas de su sacrificio para salvación, mis pecados puedan ser perdonados. Yo te ruego, Dios, que me perdones porque me arrepiento de mis pecados. Yo abro mi corazón para que tu Espíritu Santo more en mí y guíe mis pasos, guíe mi vida en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Señor, yo te agradezco y creo que me has perdonado mis pecados, y ahora sé que confiadamente te puedo llamar Padre, y al Señor Jesucristo le puedo llamar y lo reconozco así como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, Dios Todopoderoso, por los méritos del Señor Jesucristo, porque yo no tengo ningún mérito en mi salvación, sino solamente el sacrificio del Señor Jesucristo, porque Él ha vencido la muerte, y sé que Él me levantará de los muertos si llegara yo a morir, si llegara yo a ser llamado a tu presencia. Gracias, Dios, en ese glorioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Si tú has creído en estas palabras que en este momento le has dicho a Dios, y Él ha mirado tu corazón y ha visto que tú lo has creído, Dios te ha perdonado. Y ahora Él te ha hecho parte de su familia, y nosotros te damos la bienvenida a esa familia de Dios. Y le damos gracias a Dios, Dios Todopoderoso, Señor. Cuánto te agradecemos, Padre, que nos des entendimiento de la Escritura y nos ayudes a entender lo que está escrito en ello. Señor, gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a comprender las palabras que están escritas en tu palabra. Señor, ayúdanos a crecer en la fe, danos entendimiento de la Escritura para poder conocer más de ti y saber cuál es tu voluntad para obedecerla. También te ruego, Padre, por aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna afección en sus cuerpos. Señor, tienes poder para sanarles, pero también sabemos que hay propósitos que tienes que cumplir en la vida de cada quien, Señor. Aún así, rogamos a tu bondad, Señor, y a tu misericordia para que les permitas tener salud. Señor, si alguien tiene falta de ingresos, te rogamos que en sus mesas no les falte el alimento, en sus despensas. Bendíceles, abúndales en provisión, abúndales en recursos para que hagan frente a sus necesidades. Sé tú con los que les falta trabajo para que permitas tener de ti, Señor, esa provisión y que vean tu bondad. Señor, también te rogamos por nuestros hermanos que van como misioneros llevando tu palabra por lugares a donde hay persecución. Cuida de ellos, bendíceles, protégeles, guárdales, Señor. También no les falte tu provisión, tus bendiciones. Dales fortaleza, dales salud.
Protégelos en todo momento, dale sabiduría para llevar tu palabra a quien la necesita. Y también te rogamos que nos sigas permitiendo tener sabiduría de ti para compartir tu palabra. Te agradecemos, Señor, y te rogamos por todos aquellos que elevan una oración esperando recibir respuesta de ti, Señor. Sé tú con ellos, pero sobre todo que reciban tu misericordia para que después puedan gozar también de las demás bendiciones. Gracias, Dios eterno. Bendice a mis hermanos, bendice a quien sigue estas enseñanzas, Señor, que tú me permites compartir. Toda la gloria, todo el mérito, toda la honra, la alabanza son tuyas, Señor, y así lo reconocemos, porque tuya es la palabra. De gracia recibo y de gracia doy, Señor. Te agradezco, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.